Tomorrow is Thanksgiving Day in the U.S. En Estados Unidos mañana se celebra el Día de Acción de Gracias. When the holiday was first established, Cuando esta fiesta fue establecida por primera its vez, purpose was a day for the people to thank God for all his blessings. el propósito era tener un día para que el pueblo de Dios le diera gracias a Dios por todas sus bendiciones. Unfortunately, Desafortunadamente, for many people, the original meaning has been lost. para muchas personas ese significado original se ha perdido. I want to speak tonight Hoy quiero hablar about the importance acerca de la importancia and power y del poder of thanksgiving de la acción de in our gracias lives. en nuestras vidas. The book of Jeremiah is an amazing story of one man's disobedience to the call of God. El libro de Jonás, Jonah, yeah. El libro de Jonás es un libro donde hay una historia increíble de la desobediencia de un hombre al llamado de Dios. And the Lord's mercy, Y la misericordia de Dios, working through circumstances, trabajando por medio de las to circunstancias give him another opportunity to obey. para darle a este hombre otra oportunidad para obedecer. The book starts with the Lord telling Jonah Este libro comienza diciéndole a Jonás, to preach to the people in a city called Nineveh. donde Dios le dice a Jonás que predique a una ciudad llamada Nínive. But Jonah goes in the opposite direction. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, camina hacia la dirección He opuesta. didn't like the people of Nineveh, Porque a él no le gustaba la gente de Nínive. and he didn't want to preach to them. Y él no quería predicarles a ellos. So he flees to the sea Así que huye al mar to get on a boat para meterse a un barco to a place called Tarshish. e irse a una ciudad llamada Tarsis. And the Bible says Y la Biblia dice Jonah was fleeing from the presence of the Lord. que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Now, when you've accepted Jesus into your life Cuando nosotros aceptamos la vida de Jesús en nuestro corazón and then try to flee from his presence y tratamos de huir de su because presencia you no longer want to serve him, porque no quieres ya servirle, or like Jonah, o como Jonás, you have a call from God, que tienes un llamado de parte de Dios, but you don't want to obey the call, pero no quieres obedecer el llamado and you flee from the presence of God, y huyes de la presencia de Dios, don't be surprised no te sorprenda if strange circumstances si de repente hay circunstancias extrañas in your life que te llegan a tu vida start to happen. y que comiencen a pasar. God in his mercy Dios en su will misericordia allow va a permitir or send things o va a enviar cosas your way to get your attention a ti para llamar tu atención, because you belong to him porque tú le perteneces and you have a call in your life. y porque tienes un llamado para tu vida. Now, for some people, Para algunas personas, the Lord allows them a time of calm or false peace in their rebellion. Dios permite o da un tiempecito de aparente calma y tranquilidad, Sooner or later, pero de repente, en algún momento, circumstances come your way. las circunstancias van a cambiar. Circumstances that God is using to get your attention. Circunstancias que Dios va a estar usando para llamar tu atención. Circumstances that God allows Circunstancias que Dios permite to encourage you to come back to him para animarte a que regreses a and Él his will for your life. y a su voluntad para tu vida. Immediately, Inmediatamente, Jonah started experiencing circumstances that were sent by the Lord. Jonás comenzó a sentir circunstancias que fueron enviadas por Dios. He got on a ship to Tarshish. Él se metió en un barco para ir a Tarsis. And Jonah 1:4 says, Y Jonás 1:4 the dice Lord hurled a great wind on the sea, que Jehová hizo soplar un gran viento en el mar and there was a great storm on the sea, y hubo en el mar una gran tempestad. so that the ship was about to break up. Así que el barco se iba a partir The crew got very worried. y la tripulación estaba preocupada. They started to throw cargo overboard. Empezaron a tirar todo el cargamento. And each of the sailors began to call on their different gods. Y cada uno de los que estaban ahí, de los marineros, empezaron a clamar a diferentes dioses For help. para ayuda.
The sailors then cast lots to see who the problem was. Los marineros empezaron a echar suertes para saber cuál era el problema. And the lot showed that Jonah was the problem. Y la suerte que ellos So- echaron so mostró they- que Jonás era el problema. They asked Jonah who he was. Entonces le preguntaron a Jonás, ¿y tú quién eres? And he said, I'm a Hebrew. Y él dijo, bueno, yo soy un hebreo I fear the God of heaven que temo al Dios del cielo y la tierra, who made the sea and the land. quien hizo el cielo y la tierra. And he told them he was fleeing from the presence of God. Y también les dijo, estoy huyendo de la presencia de Dios. The sailors were frightened. Entonces los marineros se asustaron. And they asked Jonah what they should do to stop the storm. Y le preguntaron a Jonás, ¿qué tenemos que hacer para parar esta tempestad? Jonah told them to throw him overboard, Y Jonás le dijo, bueno, pues aviéntame, tírame a mí del barco. which they did. Y lo hicieron. And the storm stopped. Y se calmó la tempestad. And what Jonah 1:17 says, Y Jonás 1:17 dice, and the Lord appointed a great fish to swallow Jonah, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez que se tragara a Jonás. and Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. So the Lord sent the storm, Entonces el Señor envió la tormenta, which led to the problem with the sailors, lo que llevó a ese problema con los marineros, which led to Jonah be thrown into the sea. que hizo que a Jonás lo tiraran al mar. And then the Lord Y después el Señor appointed a great fish to swallow Jonah. había dispuesto un gran pez para que se tragara a God Jonás. was not trying to destroy Jonah. Dios no estaba tratando de He destruir was a Jonás. trying to get his attention. Estaba tratando de llamar su atención. And that great fish was God's mercy on Jonah's life. Y ese gran pez fue la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Without the fish, Sin el pescado, he probably would have drowned in the sea. probablemente se hubiera ahogado en el mar. Now, sometimes God's mercy in our lives is like a fish belly. Y muchas veces la misericordia de Dios en nuestras vidas es como ese gran vientre del pez. A fish belly is confining. El vientre del pez es pequeño. Your movement is limited. Tu movimiento es limitado. A fish belly is dark. El vientre de un pescado es oscuro. You have no perspective on where you are No tienes perspectiva de dónde estás or how to get out of that place. o cómo salir de ahí. A fish belly is probably stinky and sticky Probablemente el vientre del pescado huele feo y está pegajoso because of everything else the fish has eaten that is in there with you. por todas las cosas que el pescado ha comido que también están en ese vientre. And a fish belly is full of digestive acids. Y el vientre del pescado también está lleno de ácidos digestivos Begin to eat away at your flesh. que van a empezar también a comer tu carne. And I'm sure that even in the largest fish bellies, Y aún en el vientre del pescado más grande, you can't stand up. no te puedes poner de pie. But the fish belly you find yourselves in is God's mercy in your life. Pero el vientre del pescado en el cual tal vez tú te encuentres es la misericordia de Dios para tu Let me vida. repeat that. Déjame repetir eso. But the fish belly that you find yourselves in is God's mercy in your life. Pero el vientre del pescado en el cual tal vez tú te encuentras en este momento no es más que la misericordia de Dios para tu vida. Your circumstances are confining. Tus circunstancias tal vez te aprietan. Your circumstances are dark. Tus circunstancias tal vez son oscuras. You have no perspective on where you are Tal vez no tienes perspectiva, no sabes dónde or how estás to get out. o cómo salir de ahí. Your circumstances are messy. Tus circunstancias son feas. Your circumstances to start to eat away at your flesh, Tus circunstancias están empezando a comer tu carne at your peace y tu paz and your joy. y tu gozo. And you find it hard to stand up straight in your circumstances. Y te es difícil pararte erguido en medio de esas But your circunstancias. circumstances are God's mercy in your life. Pero las circunstancias que estás pasando son la misericordia de Dios en tu vida. Because until you stop running from the presence of the Lord, Porque hasta que tú te detengas de estar corriendo de la presencia de Dios, the only other option is death. la otra opción es la muerte. I thank God for the fish bellies in my life. Yo le doy gracias a Dios por los vientres de los pescados en los que ha estado en mi vida. When I arrogantly thought I could run away from God and His purposes, Cuando yo arrogantemente pensé que podía huir de la presencia de Dios y de su I propósito en mi vida, could have drowned in the sea of my foolishness and rebellion. yo podía haberme ahogado en el mar de mi rebelión y tontería. But the Lord
Pero el Señor appointed the circumstances dejó que las to circunstancias swallow me me tragaran. that became his mercy to me. Y eso se volvió su misericordia en mi vida. Amén. So Jonah is in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Así que encontramos a Jonás que estaba en el vientre del pescado y ahí estuvo por 3 días y 3 noches. Now I'd like to think I'm smarter than brother Jonah. Y yo quisiera pensar que soy más listo que mi hermano Jonás. That if God had me swallowed by a great fish, Que si Dios me había tragado, me había hecho que me tragara un gran pescado, I would quickly recognize the uncomfortable surroundings I found myself in. yo probablemente hubiera reconocido rápidamente el lugar donde yo estaba, o sea, la incomodidad donde yo estaba. And I would quickly repent of my sin and rebellion. Y rápidamente tal vez me hubiera arrepentido de mi pecado y mi rebelión. And ask for God's help to get me out of the fish. Y le hubiera pedido a Dios rápidamente que me sacara de ese pescado. Why should I stay any longer in the fish belly than I need to? ¿Por qué tendría yo que estar más de lo que yo debiera estar en el vientre de ese pescado? But brother Jonah and me have a lot in common. Pero mi hermano Jonás y yo tenemos mucho en común. God allowed the circumstances in Jonah's life to bring Jonah to the end of his human pride and rebellion. Dios permitió que las circunstancias en la vida de Jonás lo trajeran hasta el final de su orgullo humano y su rebelión. And in Jonah 2:2-8, Y en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículos del 2 al 8, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. dijo Jehová invocó a Jehová desde el vientre del pescado. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord. Y él dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. And he heard me. Y él me oyó. Out of the belly of hell I cried I. Desde el seno del Seol me clamé And thou heardest my voice. y mi voz oíste. For thou had cast me into the deep, Me echaste en lo profundo, in the midst of the seas. en medio de los mares. And the floods compassed me all about. Me envolvió la corriente. All thy billows and thy waves passed over me. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Then I said, Entonces I dije, am cast out of thy sight. desechado soy delante de tus ojos, Yet I will look again toward your holy temple. mas aún veré tu santo templo. The waters compass me about, Las aguas me envolvieron even to the soul. hasta el alma. The depth closed me round about. Me cercó el abismo. The weeds were wrapped around my head. El alga se enredó en mi I cabeza. went down to the bottoms of the mountains. Descendí a los cimientos de los montes. The earth with her bars was about me forever. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Yet hast thou brought up my life from corruption, Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O Lord my God. Jehová, Dios mío, When my soul fainted within me, cuando mi alma desfallecía en mí, I remembered the Lord, me acordé de Jehová. and my prayer came unto thee Y mi oración llegó hasta ti, in thy holy temple. hasta tu santo templo. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad abandonan. So in his prayer, Jonah cried to the Lord because of his affliction. Así que dentro de su oración, Jonás clamó al Señor por la aflicción que estaba pasando. He spoke about being cast into the seas, Él habló de haber sido echado a los mares. being covered by the waves, Habló de estar cubierto por las olas. and the depth closing around him and the weeds wrapping around his head. Y estando en lo profundo y que todas las algas se enredaban en la cabeza. But then in Jonah 2:6, Pero luego, si seguimos leyendo en Jonás he 2:6, had a revelation tuvo una revelación that the circumstances he was in de que las circunstancias que él estaba pasando were God's mercy. era la misericordia de Dios. Jonah said, Jonás dijo, but you brought up my life from the pit, O Lord my God. mas tú, Señor, sacaste mi vida de la sepultura, I'm in Jehová, the Dios worst of mío. circumstances, Estoy en la peor de las circunstancias, sitting in the belly of a fish, sentado en el vientre de un pescado, with seaweed wrapped around my head, con algas alrededor de mi cabeza. sitting in a pool of belly acids, Estoy sentado, Señor, aquí con los ácidos del and estómago. half digested fish, Y estoy aquí medio digerido por este pescado, sitting in the dark, sentado en lo oscuro, cold, frío, slimy, pegajoso, confining circumstances. circunstancias aquí que me atrapan. But the revelation was,
Pero la revelación fue that despite the difficulties of que a- being in the belly of the fish, que a pesar de las dificultades de estar en el vientre de ese pescado, that God had brought his life up from the pit. él sabía que Dios había levantado su alma del The abismo. circumstances Las circunstancias que estaba were pasando God's mercy era la misericordia de Dios that were keeping Jonah's life from que destruction. estaban evitando que la vida de Jonás se fuera a la destrucción. Jonah continues his prayer in Jonah 2, 7 and 9. Jonás continúa su oración en el libro, en el capítulo 2, versículos del 7 a 9. While I was fainting away, Y él dice, cuando mi alma I desfallecía, remembered the Lord. me acordé And de my Jehová. prayer came unto you Y mi oración llegó hasta ti, into your holy temple. hasta tu santo templo. Those who regard vain idols forsake their faithfulness. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. Mas yo, con voz de alabanza, That te which- ofreceré sacrificios. That which I have vowed, I will pay. Cumpliré lo que te prometí. Salvation is from the Lord. La salvación viene de Jehová. He said, Él dijo, while I was fainting away, mientras mi alma desfallecía, while I was losing all human strength and hope, mientras estaba perdiendo toda la fuerza y la esperanza, I remembered the Lord. me acordé de Jehová. And the Bible says his prayer came to God's holy Y la temple. Biblia dice que su oración llegó hasta el santo templo. But verse 9 is the key. Pero la clave de esto es el versículo 9. When Jonah said, Cuando Jehová dijo, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Despite his horrible situation A pesar de su situación horrible and his complaint, y sus quejas, and reminding God of how bad it was. y a pesar de que le estaba diciendo a Dios todo lo horrible que estaba pasando, When Jonah decided to sacrifice to God with the voice of thanksgiving, cuando Jonás decidió hacer un sacrificio de alabanza y de acción de gracias, acknowledging that salvation is of the Lord, reconociendo que la salvación viene de Dios, the Bible says the Lord spoke, la Biblia dice que el Señor entonces habló and the fish vomited Jonah onto dry land. y el pez vomitó a Jonás a tierra. It took him 3 days and 3 nights. Le tomó 3 días y 3 noches. He cried to the Lord about his circumstances. Él estaba clamando a Dios por sus He cried with circunstancias. great detail about the storms in his life, Clamó con gran detalle de las circunstancias que estaba pasando. which we do in the middle of our circumstances. Que hacemos también cuando estamos pasando por We circunstancias complain así. to the Lord. Nos quejamos delante And de we Dios. complain with great detail Y nos quejamos con gran about the detalle storms in our life de las tormentas en nuestra and the vida. weeds wrapped around his Y head de las algas que estamos con la cabeza. and how the circumstances were like being thrown into the belly of hell. Y cómo son nuestras circunstancias y nos sentimos así también como en el vientre de un pescado. How many of you can relate to that? ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con esto? In the middle of your storm, En medio de tu tormenta, you complain, ¿te quejas? you grumble, ¿Que estás quejando? you may even curse God. Y a veces hasta maldices a And you, Dios. and you think you're right in the belly of hell. Y es que estás y sientes que estás en medio del vientre ahí de hell. The Bible doesn't tell us when his change in perspective happened. La Biblia no nos dice cuándo cambió la perspectiva. It had to be somewhere on day 3. Probablemente algún momento en el día tercero. After a couple miserable days and nights in that belly, Después de un par de días tan horribles y miserables en el On- vientre de ese pescado, on day 3, en el tercer he día had his revelation tuvo él su revelación. that even though life was terrible, Que a pesar de que la vida era terrible, God was showing him mercy. Dios le estaba mostrando a él misericordia. And somehow, when he had no more strength to flee from the presence of the Lord, Y de alguna manera, cuando ya no tenía más fuerza para huir y seguir huyendo de la presencia de Dios, and no more strength to fight his God, y no tuviera más fuerza para pelear contra Dios, the Bible says his soul fainted within them. la Biblia dice que su alma desfalleció It's dentro at de that él. point Es en ese punto that Jonah sacrificed to God que Jonás dio sacrificio a with the Dios voice of thanksgiving. con la voz de acción de gracias. Now, let me be honest. Ahora déjeme serles honesto. It's very easy to say thanks Es muy fácil decir gracias when everything is wonderful. cuando todo es maravilloso. But giving thanks is a real sacrifice
when you don't feel like it. Pero el dar gracias es realmente un sacrificio cuando no lo sientes. When circumstances are miserable. Cuando las circunstancias son miserables. In the circumstance he was in, En las circunstancias en las que él estaba he pasando. had no natural reason to give thanks. Él no tenía ninguna razón en lo natural para dar gracias. But he recognized God's mercy in the middle of the belly of a great fish. Pero él reconoció la misericordia de Dios aún estando en medio del vientre And he de ese gave pescado. God thanks. Y le dio gracias a Dios. Thanks for your mercy in the middle of these circumstances. Gracias por tu misericordia en medio de estas I circunstancias. have weeds covering my face. Tengo, Señor, aquí But algas thank- cubriendo mi cara. But thank you, Pero gracias, because I could be dead. porque podría haber estado muerto. I'm swimming in half-digested fish guts. Estoy nadando aquí en los ácidos digestivos de este pescado. But I thank you because of your mercy in my life. Pero te doy gracias por tu misericordia en mi vida. Instead of speaking death into his circumstances, En lugar de hablar muerte he began en to sus circunstancias, he began to speak life. empezó a hablar vida. Instead of cursing the difficulties, En lugar de estar maldiciendo las dificultades, he began to recognize God's mercy and give thanks. empezó a reconocer las misericordias de Dios y empezó a dar And gracias. soon after he started to give thanks, Y un poco tiempo después de que él comenzó a dar gracias, the Lord commanded the fish to vomit Jonah up on dry land. el Señor le ordenó al pescado que vomitara a Jonás en tierra seca. Fish, Le dijo, pescado, vomit brother Jonah. vomita al hermano Jonás. He has seen a revelation of my mercy Él ha visto la revelación de mi in the misericordia midst of his difficulty, en medio de tu dificultad. and he has turned his complaint into thanksgiving. Y ahora en lugar de queja está dando gracias. Amen. Amén. Now, what happens when we offer thanks? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros damos gracias? Thanksgiving changes your perspective on your circumstances. El dar gracias cambia nuestra perspectiva en cuanto a las circunstancias. So you say, I hate my job. Puedes decir, odio mi trabajo, It's boring, es aburrido, hard work. es muy duro. Well, quit complaining Deja de estarte quejando and thank him that you have a job in a bad economy. y dale gracias a Dios que tienes un trabajo en esta economía que está tan mal. And you say, but I don't make much money. Tú puedes decir, pero es que no hago mucho dinero. Thank him that what you make is enough to pay the bill. Dale gracias de lo que tú recibes es suficiente para pagar tus Thank him that biles. you have enough to put food on your table. Dale gracias de que tienes lo suficiente para poner comida en tu mesa. You say, I feel trapped. Puedes decir, me siento atrapado. I'm uncomfortable in my job. No me siento a gusto en mi trabajo. Thank him that you're not swimming around in the big sea of unemployment. Dale gracias de que no estás nadando en ese mar del desempleo. About to drown because you have no work. Que estés a punto de ahogarte porque no tienes It trabajo. may not be a perfect Tal job. vez no sea un trabajo perfecto. It may not be the job you want your whole life. Tal vez no es el trabajo de que tú quieres pasar todo el resto de tu vida. But while many others are out of work, Pero mientras otros no tienen he trabajo, showed you mercy by giving you that job te está mostrando misericordia al darte ese trabajo for this season. por esta temporada. I challenge you to start looking at God for God's mercy in your work and giving thanks. Yo te reto a que empieces a ver la misericordia de Dios en tu trabajo y le empieces a dar gracias. And once you do, Y una vez que lo hagas, see if the Lord won't vomit you out on dry land. vas a ver si el Señor no te va a vomitar a tierra seca. See if the Lord won't vomit you out with a promotion. Tal vez vas a darte cuenta que el Señor te va a vomitar de fuera de ese pescado y te va a dar una Or promoción. vomit you over to a different department where they treat you better. O te va a vomitar a un departamento nuevo donde te van a tratar mejor. Or vomit you over to another client who will pay you better. O tal vez te va a llevar con otro cliente que te va a pagar mejor. Thanksgiving changes your attitude towards others. El dar gracias cambia tu actitud hacia los demás. I may be angry at you, Tal vez yo pueda estar enojado hacia ti, but if I pray for you with thanksgiving, pero si yo oro por ti, re- dando acción de gracias a Dios por tu vida, it releases the power of God in your life eso va a hacer que el poder de Dios sea en tu vida and changes my heart. y va a cambiar mi corazón. Not prayers of cursing, No voy a estar orando oraciones para maldecir speaking death, o hablar muerte, but blessings pero and bendiciones thanks for God's purpose in your life. y dando gracias a Dios por el propósito en nuestras If I vidas. stop long enough complaining about you Si yo dejo ya de estarme quejando de ti and start to recognize God at work
work in your life y empezar a reconocer la obra de Dios en and tu vida start to give thanks for that, y empezar a darle gracias a Dios por ello, I will start to look at you and treat you differently. te voy a empezar a ver y tratar de manera diferente. Are you depressed? ¿Estás en depresión tal You vez? can't stay depressed too long if you start to give thanks. Si empiezas a dar gracias a Dios, tú no vas a poder estar en depresión por mucho In tiempo. Isaiah 51:3, Isaías 51:3 dice, it says that God comforted the waste places and wilderness, porque ciertamente el Señor consolará todas sus ruinas, but was found among the people cambiará su desierto was joy, con gozo, gladness, con alegría and thanksgiving. y da acción de gracias. And like Jonah, you'll see deliverance and breakthrough when you offer thanks. Y así igual como Jonás, tú vas a ver liberación y cuando empieces a dar gracias. Psalm 50:14-15 El Salmo 50, 14 y 15 dice, says, offer unto God thanksgiving sacrifica a Dios alabanza and pay thy vows to the Most High, y paga tus votos al Altísimo. and call upon me in the day of trouble. Invócame en el día de la angustia, I will deliver thee, te libraré and thou shalt glorify me. y tú me honrarás. Now the thanksgiving came first before the deliverance. Ahora, primero vino la acción de gracias y luego después la liberación. We've had it wrong for many years. Y por muchos años hemos pensado que es diferente. We think it's the other way. Pensamos que es lo contrario. And we only give thanks after we're delivered. Y normalmente damos gracias después de que hemos sido librados. So if you're in a messy fish belly Así que si tú te encuentras en esa circunstancia dentro del vientre de un pez and you want to be vomited out on dry land, y quieres que ese pez te saque, te vomite a tierra, start to thank him in the middle of the belly. empieza a darle gracias a Dios, aún estando en el vientre de esa circunstancia, de esa situación. Quit feeling sorry for yourself Deja ya de sentirte, and start to thank him. deja ya de estarte sintiendo, ay, pobre de mí, y empieza a darle gracias a Dios. Quit complaining about everyone and everything Empieza a dejar de quejarte por todo y por todos. and start to thank him. Y empieza a darle gracias a Dios. Quit being so stubborn, Deja de ser tan terco. keeping your mouth shut because you're mad at God or mad at life, Mejor mantén tu boca cerrada si estás enojado con Dios and o con la vida. start to thank Y him. empieza mejor a darle gracias a He's been Dios. too good to you. Él ha sido tan bueno para ti. He's been faithful even when you've been faithless. Él ha sido fiel aun cuando tú no has sido fiel. He's shown you undeserved mercies. Él te ha mostrado misericordias que no merecías. He's protected you even when you weren't aware of his presence. Él te ha protegido aun cuando tú no estabas, no sentías su presencia. He sent fish-sized circumstances Él ha mandado circunstancias del tamaño de ese pescado in your life en tu vida to protect you from disaster and death. para protegerte de desastre, de muerte. He deserves your praise and thanks. Él merece tus alabanzas y tus acciones de He gracias. is worthy to be praised and thanked. Él es digno de ser alabado.